Vamos a ver encuestas, Lucía, que estás junto a Rosa Díaz de Sigma 2, porque lo cierto es que hoy el Partido Popular ganaría las elecciones, ¿no? Sí, Lorena, con casi el 29% de los votos. Son 8 puntos más que los que obtuvo en las últimas elecciones. El PSOE pierde algo más de 3 puntos. Bajan también Vox y Podemos. Sube Más País hasta el 4% de votos. Y Ciudadanos se mantiene en torno al 3%. Esto pues lo vemos con detalle con Rosa Díaz, que es la directora de Sigma 2. Rosa, ¿a qué se deben, a qué achacas tú todos estos resultados de encuesta? Hola, buenos días Lucía, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que decir es que con respecto al anterior barómetro hay dos cuestiones, y es el Partido Popular y el centro derecha va consolidando su tendencia al alza. De hecho, en el anterior barómetro de julio estábamos dando un rango de 130 escaños, hoy está por encima está en 132, y el Partido Socialista está por debajo de los 100 escaños. ¿A qué se debe? Pues se debe a varias cuestiones. Lógicamente, por un lado, el Partido Socialista, como partido que está en el gobierno, está acusando la gestión de la crisis, la gestión también ordinaria del propio gobierno, y luego hay un dato que es importante y es el índice de indecisos que en estos momentos acumula el centro izquierda. El Partido Socialista, por ejemplo, tiene un índice de indecisos de un 17, por encima del 17%, mientras que el Partido Popular es una de las fuerzas políticas que menor índice de indecisos tiene, por debajo del 10%. De hecho, bueno, vemos que el Partido Popular ha subido y, bueno, si vemos, si tratamos de apreciar todos estos datos, PP y Vox ahora mismo pues podrían formar gobierno, ¿no? Alcanzarían esa mayoría absoluta para hacerlo. Alcanzarían los números para poder gobernar. Hay un dato, además, que también es interesante, y es que el Partido Popular, junto con Vox, son las dos fuerzas políticas que conservan una mayor fidelidad de voto, y que además hay que tener en cuenta que el Partido Popular es ahora mismo una de las fuerzas políticas de mayor recepción de votos. Es decir, que todas estas variables son las que hacen que esta consolidación, tanto del PP, también es verdad de Vox, puedan hacer que se mantenga esta tendencia. Es cierto que estamos en unos momentos en los que hay tensión política, pero no tensión electoral. El tiempo de cara a las elecciones todavía todavía es mucho, y en política pues los cambios pueden sucederse de manera abrupta. Decías que PSOE se queda por debajo de los 100 escaños. ¿Qué pasa con Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos, al igual que lo dijimos en el anterior barómetro, se queda con un escaño, está por debajo del 3%, ahora mismo está en un 2,9%. Prácticamente fuera del Congreso. Y bueno, a día de hoy es verdad que con un diputado corre serios riesgos de desaparecer. Bueno, pues este es el primer balance. Gracias, Rosa. Gracias, Lucía. Tenemos más datos de esta encuesta, pero primera valoración que os pido, Paco. Nueva foto fija, decimos, las encuestas siempre son fotos fijas, pero es cierto que el Partido Popular ya lleva varios meses encadenando esa posibilidad de volver a la Moncloa, ¿no? Vamos, yo creo que ahí hay una tendencia que es lo más importante en estas circunstancias, porque es verdad, lo que utilizamos siempre es la frase de la foto fija, pero el gobierno sufre un enorme desgaste. Una vez acabado el idilio que significó el inicio de la COVID, que afectó a todos los gobiernos europeos, piensa que en Alemania es probable que el partido de Angela Merkel pues, sea derrotado, y los socialdemócratas, de forma imprevista, porque no lo daban las encuestas, hasta hace poco puedan llegar al gobierno, y hay un gran desgaste, es decir, hay una actitud crítica hacia el gobierno. Lo que pasa es que el presidente, cuando analiza esto, dice, bueno, hay partido porque ahora llega el maná europeo. Es decir, ahora llegan, y ellos tienen la teoría, yo no la comparto del todo, pero bueno, la democracia española lleva ya muchos años, pero nos faltan datos en el sentido de que ellos nunca pierden cuando no hay crisis económica. Entonces la teoría es, ahora empezamos un periodo de recuperación económica, y esa recuperación económica dentro de 2 años y pico ya veremos, ¿no? Por tanto, es verdad que quedan 2 años para las elecciones, pero el gobierno está sufriendo un enorme desgaste. Luego el PP está recuperando terreno. Es decir, no hay que olvidar, yo sé que desde la progresía, la prensa de izquierdas, etcétera, siempre se trata con enorme desprecio al centro derecha. El centro derecha representa la mitad de España. Y la mitad de los españoles más o menos son centro derecha, ya está. Vox entra dentro del centro derecha.
centro-derecha, evidentemente vale. Es derecha. Yo no opino igual, Bueno, pero vale. Oye, ¿y Podemos, tenerlo claro. ¿Podemos qué es? Yo te he preguntado por Vox porque El centro de hecho, derecha. Partido Popular solo no podría gobernar, tendría que sumar y efectivamente, como bien se ha dicho, tenemos un gobierno socialista. Porque Ciudadanos se la pega. Bueno, ¿y qué? Pero vamos a ver. Tenemos un gobierno con los comunistas. Y de hecho, Ciudadanos tampoco lo podría. Pero no pasa nada. Mira, España ha sido capaz de aguantar un gobierno donde los comunistas están en el gobierno. Y donde apoyando los presupuestos. Y ya está, oye. Y entonces, ¿con eso quieres decir que sería capaz el gobierno de España de aguantar con...? Porque para vosotros, Podemos son comunistas. Sí, Y no para son nosotros, ¿qué es Vox? Vox es un partido de derecha patriótica. Eso es la definición que Esa es lo que es. Para mí. Es decir, para ti será es un partido fascista. de extrema derecha. Bueno, claro. De extrema derecha, Es que, claro, efectivamente. Y veremos cuánto desgasta ese concepto. ¿Y Bildu qué es? Y veremos Solo pregunto, cómo concepta. Veremos ¿Bildu cómo qué? afecta ese Moderado concepto. socialdemócrata. A ver, el PP que pactaba también con Bildu, decimos. ¿De qué? ¿Las papeleras de Vitoria? ¿No alcanzaba acuerdos también el PP cuando gobernaba? No sé, es que como la Mira, memoria... que yo no quiero perder el tiempo en responder a todas las chorradas que enteráis. La memoria es corta. Antonio. A ver, yo creo que el análisis correcto de esto es, el siguiente. En España lo que han dicho tus compañeros no, si digo correcto. mirando un poco más, por supuesto que es correcto, lo que digan siempre es correcto todo el mundo, ¿no? Pero yo es que creo que no ha habido ningún cambio. La única modificación electoral que ha habido en España es que al haber dos opciones en el centro derecha, de alguna manera con recorrido electoral, la traducción en escaños es mejor que la que ha habido en los últimos años, pero no significa que ha habido un cambio de tendencia. Lo voy a decir de otra manera. Se diluye Ciudadanos y eso beneficia al PP. No, le beneficia. Yo estoy hablando del centro derecha. Lo que hemos visto en España es siempre la califico de tormenta electoral perfecta para Pedro Sánchez. Y Rosa me niega la mayor. Bueno, yo no lo veo así, lo explico muy rápido. No lo veo así. Me pongo en antecedentes. 2018 sale el CIS y dice que el centro derecha en España, en número de votos, no en siglas, insisto, le da al centro derecha 5 puntos de distancia con respecto a la izquierda. Eso es una mayoría absoluta muy rotunda. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que con una excusa que era la corrupción, Pedro Sánchez, después de perder 2 elecciones generales, encuentra la manera de llegar al gobierno mediante una moción de censura y se produce, y esto es la tormenta perfecta. 2 cosas que no van a volver a ocurrir en España. Una, que el centro derecha se atomiza en 3 opciones electorales que traducen peor en escaños los votos, y 2, que el Partido Socialista rompe con su propia tradición y no solo pacta con Podemos, sino que acepta el apoyo de Esquerra Republicana y de Bildu. Bueno, déjame, termino. A lo que le viene pasando a la izquierda desde hace años, que está si yo nada más intento analizarlo, luego puedo dar mi opinión. Estás analizando las encuestas. Ante eso, ¿qué es lo que ocurre? Se produce un efecto, por decirlo de alguna manera, de maquillaje de una realidad que vuelve a aparecer, que es la siguiente. Que Pedro Sánchez... ¿A ti te parece que esto supone que el tablero se ha reconducido? No, lo que yo creo es que en España lo que han fallado han sido los partidos del centro derecha a la hora de traducir en escaños los votos que ya tenían, pero no ha habido una tendencia de voto muy distinta. Es más, esto no es que lo piense yo, el que lo ha pensado ha sido Pedro Sánchez, que ha logrado, gracias a eso, y ahí hay que felicitarle, ser el presidente menos votado, cosechar las victorias más rotundas del Partido Socialista y, sin embargo, simular unas victorias que eran fruto, insisto, de esa mala traducción del centro-derecha y de esas alianzas que el Partido Socialista hasta antes de ayer nunca hubiera hecho. Y, por cierto, que encuesta también hoy en La Razón, Paco, que va un poco por esta línea, ¿no? Tenemos la de Sigma 2, que da esa mayoría al Partido Popular, incluso por la posibilidad de formar gobierno haciendo pinza con Vox, y en La Razón esta es la encuesta que sigue en portada, que es pues muy parecida, ¿no? También de tendencias, conseguiría gobernar salvo el CIS, con Vox, que es una especie de cosa rara, ¿no? Es una especie bueno, ha conseguido destrozar a Tezanos, a un instituto que tenía prestigio, aunque sea inútil. No tiene ningún sentido que el gobierno tenga un centro de investigaciones sociológicas. Es una reminiscencia de la época de Franco, ¿no? Lo normal es que eso lo hagan universidades y empresas privadas. Pero bueno, la realidad, ¿cuál es? Esta tendencia, es decir, al final, por más que le dé vueltas el gobierno, hay un desgaste claro. Entonces, como tampoco está adoptando medidas, veremos cómo evoluciona todo. Yo creo que gobernar desgasta, efectivamente. Oye, vamos, sobre todo gobernar mal. A ver, ¿cómo valoran los españoles? Cuando perdió el PP, entonces también gobernaría mal, ¿no? Que tengo que avanzar, censura, que avanzo, que si no nos quedamos sin debate. A ver, ¿cómo
cómo valoran los españoles encuestados no como la UGT, que tiene que devolver 10 millones de euros. Antonio y Hombre, Afra. es que hablan de robar, las señores que deben 10 millones de euros al Tribunal de Cuentas. Los que habéis robado habéis sido vosotros en Andalucía. Yo no he robado nada. Bueno, tus compañeros. No he robado nada. Tus compañeros. Mis compañeros tampoco. Bueno, a ver. ¿No? Los 10 millones de euros que pide de fianza. No, lee la sentencia. Ya. Esos 10 millones nos los piden a los demás. Mis compañeros no han robado. Estoy dando lecciones y luego, claro. Situación política actual. Estoy diciendo lo que Ya, se acabó. Situación política actual. ¿Cómo lo valoran los españoles, Lucía? Pues mucho ojo, porque el 64% dice que la situación política es mala o muy mala, ahí lo ven. Pero aunque es un porcentaje alto, la percepción negativa de la situación política ha bajado ligeramente, ¿verdad, Rosa? Sí, y además, Lucía, en relación con el anterior barómetro, esta percepción negativa de la situación política estaba por encima del 70%, con lo cual es verdad que siendo mayoritaria la percepción negativa, es cierto que está bajando por parte de los españoles. ¿Y qué pasa con la situación económica? ¿Cuál es la percepción? También es bastante mala, ¿verdad? Un porcentaje, hablamos del 70% casi. Hablamos del 70%, pero también es verdad que aquí en relación, por ejemplo, al barómetro de octubre, donde hay una progresión también quizás más exponencial, pasamos de un 90% de percepción negativa a un 69 y pico, a casi un 70% de percepción negativa, con lo cual es cierto que aquí la percepción de los españoles es más positiva, podríamos decir, que en relación con la situación política. Bueno, y si vemos ahora la valoración de los líderes políticos, ninguno aprueba, es más, están lejos del aprobado. ¿Quién es el candidato mejor valorado y quién es el peor valorado, Rosa? Bueno, vemos que Pedro Sánchez por décimas está por encima de Pablo Casado e Íñigo Errejón, que empatan en valoración. Inés Arrimadas, junto con Yone Belarra y Santiago Abascal, pues se sitúan en ese índice de valoración paralelo. Aquí es importante los matices que están detrás de esta valoración, y es que, por ejemplo, todos los líderes aprueban entre sus propios electorados, y Pedro Sánchez es el único que aprueba entre otro electorado, como es el de Unidas Podemos. Pero lo cierto es que ninguno llega al 4%. Y esto contrasta, por ejemplo, con un dato que a mí siempre me gusta recalcar, y es que mientras los líderes regionales se sitúan en valoraciones por encima del 5 y del 6%, es verdad que los líderes nacionales pues todavía no llegan a ese 4 o 4,5, que bueno, que entenderíamos que están más cerca del aprobado que del suspenso. Esta es la valoración de los principales líderes políticos que hay de la actuación de los partidos como tal. ¿Qué valoración, qué puntuación se les da? Bueno, los partidos políticos, la valoración, pues podríamos decir que va paralela, incluida o incluso con la de sus líderes, ¿no? ¿Esto qué es lo que refleja? Pues también un poco el descontento que tiene la sociedad española, o más que el descontento, un poco el desánimo, ¿no? Insistimos también en que todavía no hay tensión electoral, por lo tanto, esta valoración hay que tomarla como es la valoración de hoy, la foto fija de hoy. Y además pensemos que en estas valoraciones de la actuación de todos los partidos políticos opinan todos los ciudadanos, o sea, del Partido Socialista opina el Partido Popular, del Partido Popular opina los votantes del Partido Socialista, con lo cual tenemos que incidir ahí. Lógicamente, estas valoraciones son distintas entre el electorado de los propios partidos. Todos aprueban, excepto Ciudadanos. La actuación de Ciudadanos como fuerza política y una cuestión como líder político, Inés Arrimadas tampoco aprueba entre su electorado. Pues balance hecho, Rosa. Muchísimas gracias por ese análisis de Sigma 2. Gracias, Lucía.